Ok, este es el segundo problema del enunciado de la diapositiva. Ejemplo 4. Es un problema de tensión superficial y capilaridad. El enunciado nos dice que se analiza una frontera en la que se quiere conocer la condición de capilaridad del agua cuando éste tiene una temperatura de 32 grados centígrados y un ángulo de 65 grados. Nos da el dato de la tensión superficial, aire, pared de contacto, que es la 1,3 de nuestra fórmula de balance, y nos pide calcular la tensión entre el agua y la pared o superficie de contacto y en qué condición se encuentra, eh, si se mantiene sin alteración, si se presenta adherencia o repelencia. Entonces, el problema nos da la tensión 1,3. La tensión 2,3 es nuestra incógnita. Y no tenemos la tensión 1,2 y tenemos el ángulo que se forma en la frontera. Entonces, nos hace falta el valor de la tensión 1,2. Lo que sí nos dice el problema es que se está analizando, en este caso el líquido que se analiza es agua y el gas nos dice que es aire. Entonces podemos utilizar la tabla de tensión superficial agua-aire que ya viene en su formulario que les mandé, que es donde tienen los valores de la tensión 1,2. Otra vez, esa se utiliza cuando se tiene, en este caso, como líquido agua y como gas aire. Y vienen rangos de temperatura desde 0 hasta 100 grados centígrados y les da valores de la tensión 1, 2 para las diferentes temperaturas. Entonces, usando esa tabla, vamos a obtener el valor de la tensión 1, 2. Para ello, si se fijan, los intervalos que vienen en la tabla son cada 10 grados centígrados y nosotros tenemos la temperatura en 32. Entonces vamos a hacer lo que les había comentado, que se va a interpolar. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner los dos rangos en los que entra mi temperatura de 32 grados, que sería del rango de 30 al rango de 40. Entonces para temperatura de 30, la tensión es 0.725. Ok, esos son los rangos en los que entra. Temperatura de 30 grados centígrados, temperatura de 40. Nosotros decíamos a 32 cuál es la tensión superficial. A 30 grados centígrados la tensión es de 0.0725 gramos sobre centímetro. Y a 40 grados es de 0.0709 gramos sobre centímetro. Entonces, utilizando esos dos rangos de valor, vamos a encontrar la temperatura, la tensión a temperatura de 32 grados centígrados. Pueden hacer la interpolación utilizando la fórmula general, si es que ya la conocen para interpolación, o pueden hacerlo desglosado por partes, que así normalmente es como yo les enseño en este curso, que es tomar los dos rangos de valor que tenemos y encontrar cuánto es la variación por cada grado centígrado. Y después incorporamos esa variación y se multiplica por la diferencia de grados que hay con cualquiera de los dos límites. Entonces, primero vamos a obtener de cuánto es la variación de la tensión 1,2 por cada grado centígrado. Para ello, vamos a tomar los dos rangos y los vamos a restar y se va a dividir entre la diferencia que hay entre uno y otro grado
entre uno y el otro rango, que en este caso sería de 40 a 30 grados centígrados, la diferencia es de 10 grados centígrados. Entonces, esta operación nos va a dar la tasa de variación por cada grado centígrado. Nos da una variación negativa de 1.6 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetro por cada grado centígrado, que tiene coherencia, ya que si se fijan, la tensión 1,2 al momento de aumentar la temperatura disminuye la magnitud del valor. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Cada grado centígrado que aumente la temperatura va a disminuir 1.6 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetro. ¿Ok? Entonces ya tenemos la tasa de variación. Lo que sigue es determinar de cuánto es el valor de la tensión 1,2 a la temperatura que nosotros deseamos, que es de 32 grados centígrados. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar el valor de la tensión 1,2 de los 30 grados y lo que vamos a hacer, le vamos a sumar la tasa de variación aquí va a quedar un poquito no me alcanzó el espacio, pero lo voy a continuar acá abajo y vamos a multiplicar esa tasa de variación por los grados que hay de diferencia entre el rango que yo tomé, que es el de 30, al que yo quiero conocer, que en este caso son 2 grados centígrados. Entonces, al momento de hacer esta operación, me va a dar el valor de la tensión superficial 1,2 para los 32 grados centígrados. Y me da el resultado 0.07218 gramos sobre centímetro. Y esa sería la tensión que yo voy a sustituir en la fórmula de la ecuación de balance. Otra vez, como repito, pueden hacer este método de interpolación. También hay una fórmula directa que les da el valor de la tensión 1,2. Ok, entonces despejamos, ya tenemos todos los valores. Despejamos el valor de la tensión 2,3. 1,3 pasa restando a 1,2 y por el signo negativo cambian todos los signos del otro lado de la igualdad, quedando como 1,3 menos 1,2 coseno de teta. Sustituyendo, tenemos que la 1,3 es el dato que nos da el problema, 0.09 gramos sobre centímetro menos la que acabamos de obtener, 0.7218 por el coseno del ángulo, que en este caso son 65 grados. ¿Ok? Sustituyendo nos da que la tensión 2,3 es igual a 0.595 gramos sobre centímetro. Y esta es nuestra primer incógnita que nos pide el problema. Ahora tenemos que encontrar la condición de capilaridad.
La condición de capilaridad son las tres condiciones que vienen. Entonces vamos a comprobar la primera. La primera nos dice que si la tensión 1,3 menos la tensión 2,3 es mayor a la 1,2, entonces se va a presentar adherencia. Sustituyendo 1,3 menos 2,3, la 1,3 es la que nos daba, 0.09 menos la 2,3, que es la que acabamos de obtener, es mayor a 0.07218. Vamos a comprobar, vamos a hacer esta resta. La resta nos da 0.0305 y el valor de 1,2 era 0.07218, entonces no se cumplió la condición. Nos vamos a la siguiente. La segunda es el inverso. Si 1,2 es mayor a esta resta, en este caso ya sacamos la resta, entonces pues esta sí cumple. 0.07218 es mayor a 0.0305 y además la resta nos dio positiva, entonces se cumple y no presenta alteración. Y este sería el resultado final.